Hola, buenos días a todos desde Madrid, en España. Mi nombre es Abelardo Roldán, soy médico desde 1981 y siempre he trabajado en mi consulta privada, donde ofrezco a mis pacientes medicina naturista, psicoterapia y nutrición. Desde hace muchos años he comprendido la importancia que tiene las intolerancias alimentarias en la salud. Y de ese tema nos vamos a ocupar hoy. Vamos a compartir algunas diapositivas que he preparado. Bien, el tema de hoy entonces se titula Intolerancias alimentarias y salud. Este problema es un trastorno cada vez más frecuente. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, hace ya muchos años, que esta enfermedad prácticamente no existía. O a lo mejor en mi pueblo, que éramos unos 20.000 habitantes, podía haber dos o tres casos. Pero ahora tenemos dos o tres casos en cada familia. Se ha incrementado exponencialmente este problema. Y nos tenemos que preguntar cuáles son las causas de este trastorno cada vez más frecuente. Tenemos que hablar entonces de que la alimentación que consumimos cada vez es más antigénica, o sea, cada vez es más reactiva. Hace que nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario, reaccione contra ella. Nuestro sistema inmunitario no debería reaccionar contra los alimentos, porque los alimentos es algo totalmente necesario para la salud. No podemos vivir sin comer. Entonces, que nuestro cuerpo rechace la comida es un signo de desequilibrio como tantos otros que hay en la naturaleza y que van surgiendo cada día, yo creo que por el ritmo de vida que llevamos y por los cambios antinaturales que estamos viviendo en estos tiempos. Pero centrándonos en la alimentación, tenemos que decir que la agricultura intensiva, que utiliza muchos productos tóxicos, más la polución ambiental, puede influir determinantemente. También es necesario decir que tal y como hoy está organizado el mundo y el sistema de vida que tenemos y la cantidad de habitantes que hay en la Tierra, si no hubiera una agricultura intensiva, quizás no habría comida para todos. También eso hay que puntualizar. Tenemos muchos alimentos procesados, muchos alimentos que se venden en los supermercados que no son naturales, que llevan conservantes, que llevan colorantes, que llevan sustancias para que no críen hongos, para que no críen bacterias, etcétera, etcétera. Todo eso son sustancias nocivas para la salud. Son sustancias químicas, no son alimentos, el cuerpo no los reconoce, no sabe qué hacer con ellos y terminan intoxicados. Por otro lado, antes, hace ya 4 o 5 generaciones, de ahí para atrás, hasta la prehistoria, el ser humano no tenía frigoríficos, no tenía congeladores, no tenía supermercado con productos procesados y tenía que comer lo que daba la tierra cada temporada. Yo recuerdo cuando era pequeño, en mi pueblo, que se acababan los tomates y mi padre me decía, ya no hay más tomates hasta el año que viene o ya no hay más manzanas, por decir algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día en los supermercados tenemos de todo el año. Y al tener de todo el año, podemos repetir siempre los mismos alimentos. Y eso termina saturando el organismo y rechazando. Entonces, veremos más adelante cuando hablemos de las posibles soluciones cómo hay que rotar los alimentos. Hay que alternarlos. No se debe de comer siempre lo mismo. Por otro lado, tenemos algo muy importante que es que se come muchas veces al día. El ser humano durante siglos o durante milenios
se ha alimentado una o dos veces al día cuando había comida. Y había momentos que no había comida. Y se ayunaba. Y nuestro código genético está hecho a eso, tener periodos de no comer y a comer pocas veces. Ahora se come demasiadas veces y demasiada comida en algunas zonas del mundo. Por desgracia, hay otras donde esto no ocurre, sino todo lo contrario. Esto origina una inflamación leve pero crónica. ¿Por qué? Tengan en cuenta que cuando nosotros comemos estamos tomando alimentos que proceden del reino vegetal y alimentos que proceden del reino animal. Esos son seres vivos como puede ser el ser humano, que tiene sus proteínas, sus grasas, sus hidratos, sus vitaminas, en fin, todos los componentes básicos de cualquier ser vivo. Entonces, cuando nosotros comemos un alimento, estamos introduciendo en nuestro cuerpo partes de otros seres vivos que no coinciden con nosotros en cuanto a, por ejemplo, las proteínas. No es lo mismo una proteína del pollo, o una proteína de las almendras, o una proteína de la soja o del pescado. Son completamente distintas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A través de la digestión, que rompemos esas proteínas en aminoácidos y así podemos elaborar nuestras propias proteínas con esos mismos aminoácidos. Entonces, cuando esa proteína extraña para nuestro cuerpo, porque procede de otro ser vivo, entra en nuestro organismo a través de la comida, llega al aparato digestivo donde hay una frontera con el exterior que está vigilada por el sistema inmunitario, que tiene que controlar qué es lo que entra en el cuerpo para que no sea dañino. Entonces, el sistema inmunitario reacciona cada vez que comemos y cada vez que comemos nos inflamamos un poquito. ¿Comemos muchas veces al día? Nos inflamamos muchas veces. ¿Qué ocurre? Que esas pequeñas inflamaciones se van sumando, se van sumando, se van sumando de manera crónica a lo largo del tiempo y pueden terminar minando nuestra salud. Esto es un dato muy importante que luego más adelante volveremos de nuevo a él. Y por último, señalo aquí el estrés crónico. Podríamos hablar de muchas otras causas, pero bueno, hay que poner un límite en el tiempo y vamos a hablar un poquito del estrés crónico. Porque el estrés crónico, el estrés de tipo emocional que vive la sociedad moderna con tantas prisas, con tantos estresores que hay, eso también repercute en nuestra salud. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo. Tenemos el sistema nervioso voluntario, que es el que nosotros nos permite movernos y hacer cosas voluntariamente. Y hay un sistema nervioso autónomo, que no depende de nuestra voluntad, que es el que controla todas las funciones internas. Ese sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, lo dividimos en dos. El simpático, que es el que nos despierta por la mañana, el que nos pone en acción, el que nos permite estar en alerta ante un peligro, el que nos permite conquistar en la vida y defender lo que hemos conquistado, es el que controla la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el que lleva sangre y nutriente a los músculos para que podamos movernos, para que podamos huir de un peligro, para que podamos defendernos si nos sentimos atacados. Bueno, es el que nos activa en un momento dado y es el responsable de que si su acción se mantiene demasiado intensa durante mucho tiempo, termina estresando y termina alterando nuestra fisiología. Luego tenemos el parasimpático. Parasimpático es todo lo contrario, es el que compensa esa situación de alerta y de estrés. Es el que permite relajarnos, disfrutar de las cosas de la vida. Es el que permite que cojamos el sueño cuando llega la hora de dormir. Es el que controla las funciones sexuales y la digestión, que es lo que aquí nos ocupa hoy fundamentalmente. Entonces, la digestión es un proceso parasimpático. Yo le digo a mis pacientes muchas veces, si estás nervioso, no comas. Si estás estresado, no comas. Si hay una comida de trabajo, no comas. ¿Por qué? Porque cuando uno está
en modo acción, en modo conquista, en modo lucha, eso en modo simpático, el aparato digestivo no está en condiciones de hacer una digestión correcta y termina alterándose si eso lo repetimos una y otra vez. Entre las funciones que se alteran cuando estamos muy estresados y no lo compensamos equilibradamente con momentos de relajación y de disfrute, entre las cosas que se pueden alterar debido a todo este proceso es la permeabilidad de la mucosa digestiva, ¿vale? La permeabilidad alterada de la mucosa digestiva, que está demasiado permeable, puede hacer que entren en el cuerpo trozos de alimento sin digerir, sin terminarse de digerir. Y eso repercute todavía más en la inflamación local y en las enfermedades autoinmunes que luego comentaremos más adelante. Se ha descrito un síndrome, un trastorno de la salud que se llama HANA, con H, que quiere decir síndrome de histaminosis alimentaria no alérgica. ¿Qué ocurre con este síndrome? Que cuando nosotros tenemos intolerancia a un alimento y ese alimento lo comemos de vez en cuando, el sistema inmunitario reacciona rechazando ese alimento y generando mucha histamina que en principio está en el aparato digestivo. Y esa histamina en exceso en el aparato digestivo va a producir una serie de síntomas que son la hipocloridria y por lo tanto vamos a tener una digestión que no es buena, nos va a costar hacer la digestión, sobre todo de la proteína. Tenemos acidez y reflujo porque cuando hay una hipocloridria, sea una falta de ácido clorhídrico en el estómago, el cardias, que es el esfínter que comunica el esófago con el estómago, no se cierra del todo y al no cerrarse vamos a tener reflujo, porque el poco ácido que hay sube hacia el esófago, nos llega a la garganta y nos quema. Luego tenemos la hinchazón abdominal y el SIBO, que es consecuencia de esta hipocloridria, porque al no tener suficiente ácido clorhídrico, el bolo alimenticio, cuando pasa del estómago al intestino delgado, no lleva suficiente ácido para controlar el crecimiento de las bacterias. Entonces las bacterias se sobrecrecen en el intestino delgado y genera un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que nos produce esta hinchazón abdominal tan terrible y tan incómoda. Y por otro lado tenemos la diarrea o el estreñimiento, porque las dos cosas pueden ocurrir cuando tenemos un síndrome de HANA. Pero esa histamina que se libera en el aparato digestivo no se queda allí. Esa histamina, cuando hay mucha, pues ya a través de la sangre se reparte por todo el organismo y genera una serie de síntomas generales, como son dolores de cabeza o migraña, cansancio exagerado que no está justificado. ¿Por qué tenemos un cansancio que no está justificado? Porque la mayor parte de la energía que produce nuestro cuerpo la vamos a agotar en el sistema inmunitario que está alerta ante las intolerancias alimentarias. Luego veremos cómo el inmunocal nos puede favorecer recuperar esa energía de manera muy rápida. Tenemos síntomas de infertilidad. Hay personas, hay parejas que no pueden concebir un hijo porque tienen un síndrome de HANA, una intolerancia alimentaria, y genera un rechazo del embrión en las primeras semanas y lo pierde. Tenemos polialgias, dolores variados, dolores de diferentes localizaciones en articulaciones y en músculos. Tenemos insomnio, trastornos para dormir.
trastorno de insomnio de medianoche. Tenemos acúfeno, que son esos ruidos en los oídos tan molestos. Se pueden producir picores en la piel, etcétera, etcétera. Hay muchísimos síntomas. Lumbago, hay un tipo de lumbago que se produce entre la L4 y la L5 que es debido a este síndrome de Hanna que ha sido descrito ya por el Servicio de Reumatología en el Hospital de Sevilla, Hospital Universitario. Bien, ¿cómo abordamos este tema, este síndrome de Hanna? Yo lo abordo a través de un análisis de sangre de un laboratorio que está en Sevilla precisamente, que tiene ya más de 75.000 análisis realizados. 75.000 análisis son muchos y se puede hacer una estadística bastante fiable. Entonces, ¿qué hemos visto durante más de 30 años haciendo estos análisis en este laboratorio? Pues que hay 12 alimentos básicos que se repiten sistemáticamente. Cuando hacemos un análisis de sangre para ver a qué es intolerante esta persona, hay 12 alimentos que se repiten. Tenemos la leche, que fijaros, la leche se da en un 92% de la población que ha realizado este análisis. O sea, un 92% de 75.000 personas da positivo la leche. Es un dato muy relevante porque la leche, sobre todo en las culturas occidentales, está sobredimensionada, se le da un valor muy alto en la nutrición y la leche actual está dando problemas. Luego tenemos el trigo moderno, ojo, el trigo moderno que ha sido variado para que tenga más cantidad de gluten, para que mejore el aspecto del pan, para que mejore la palatabilidad del pan. Entonces hay un rechazo en el 68% de las personas. Luego ya tenemos otros alimentos donde los porcentajes no son tan altos, como son los huevos, la carne de pollo, la carne de ternera, la carne de cerdo, tenemos el pescado blanco, el pescado azul, el arroz, la soja, el maíz, en fin, 12 alimentos básicos que le da positivo a la inmensa mayoría de la población. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos tenemos que fijar que si nosotros comemos todos los días un alimento determinado, la posibilidad de que generemos intolerancia a ese alimento que comemos casi cada día, la posibilidad de que lo rechacemos es mayor que si nosotros comemos un alimento durante un tiempo y luego dejamos de comerlo, como hemos hecho siempre, hasta hace 50 o 60 años, con la comida de temporada. Siempre la humanidad ha comido lo que da la tierra allí donde vive en cada temporada y eso iba variando. Hoy día tenemos de todo el año, porque si no se cultiva en invierno los tomates aquí en España, pues se traen de Marruecos, o si aquí no se cultiva ciertas frutas, se traen de Brasil, se traen de Argentina, se traen de Sudáfrica. Y tenemos de todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo no descansa de ese alimento y se va llenando de toxina procedentes de ese alimento que lleva a este rechazo que llamamos síndrome de Hanna. ¿Qué hacemos después de tener los resultados del análisis? Pues lo que hacemos precisamente es retirar de la dieta de esa persona aquellos alimentos que le ha dado positivo. O sea, hacemos una dieta personalizada y un tratamiento con ciertos suplementos para conseguir que el resultado satisfactorio sea más rápido. Si solo ponemos dieta, tarda más tiempo en llegar la mejoría, pero si nosotros activamos todo el proceso de depuración, si activamos todo el proceso de modulación de la inflamación, modulando el sistema inmunitario, si activamos los mecanismos de producción energética a nivel de las mitocondrias, vamos a conseguir que la persona reaccione positivamente en menor tiempo y se sienta mejor en pocas semanas. Bien, tenemos que decir qué aporta Inmunocal en el tratamiento de las intolerancias alimentarias. Como decía antes, la persona que tiene intolerancia a un alimento, que consume
con frecuencia. Quiero decir aquí una cosa interesante, que la intolerancia no es una alergia. Cuando una persona tiene alergia, por ejemplo, a los frutos secos o al marisco, si en un momento dado come una gamba, come unas almendras, tiene una reacción brusca, una reacción grave en pocos minutos y es necesario llevarla a urgencia. En cambio, la intolerancia es una patología menor porque no es grave ni es brusca ni es rápida. Nosotros podemos estar comiendo durante mucho tiempo un alimento y no nos da ningún síntoma, pero a partir de un cierto tiempo, cuando el cuerpo ya está saturado de ese alimento, empieza a haber un rechazo, empieza a subir los niveles de histamina y ya tenemos una intolerancia, tenemos un aumento de la histamina local en el aparato digestivo que altera la permeabilidad intestinal, que produce una inflamación crónica, y esto hace que luego repercuta en el resto del cuerpo con todos esos síntomas que hemos hablado, de dolor de cabeza, de picores, de infertilidad, de dolores musculares, de cansancio crónico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante favorecer el drenaje, favorecer la limpieza de las toxinas que hay en nuestro organismo cuando padecemos un trastorno de intolerancia alimentaria. De ahí que, como yo decía, es importante suplementar a la persona con este trastorno. No solamente cambiarle la dieta, que es fundamental. Si no cambiamos la dieta, no hay una curación. Pero podemos acelerar el proceso de curación, de mejoría, con algunos suplementos alimentarios. Y aquí tenemos Inmunocal. Inmunocal, sabéis que es un precursor del glutatión endógeno, del glutatión que produce la propia célula para sus propias funciones internas y que es totalmente necesario para el equilibrio celular. Entonces, entre las funciones que Inmunocal nos aporta debido a que aumentamos el glutatión endógeno está el drenaje de toxinas alimentarias y otras toxinas que pudiéramos tener en nuestro organismo por la polución ambiental, etcétera, etcétera. Esto es la base del tratamiento. ¿Nosotros qué hacemos cuando tenemos una intolerancia al trigo o una intolerancia al pescado azul? Pues retiramos esos alimentos de la dieta y le ofrecemos a la persona una dieta personalizada, completa o lo más completa posible, donde no haya esos alimentos. Y ese tratamiento dietético restrictivo, donde quitamos los alimentos que han dado positivo en el análisis, hay que hacerlo varios meses. Eso no es para toda la vida, eso hay que hacerlo varios meses, hasta que el cuerpo se limpia de esas toxinas y luego, al cabo de 4, 5, 6 meses, se reintroduce de nuevo ese alimento y observamos qué pasa. Que la persona se encuentra bien tomando ese alimento un día a la semana, pues entonces cada semana puede comerlo. Que pasa un tiempo y sigue bien sin ningún trastorno, pues en vez de comerlo un día a la semana, lo puede comer una vez cada 4 o 5 días. Y ya así continuar indefinidamente. ¿Qué pasa si una persona después de 6 meses se toma un alimento y le da una reacción? Por ejemplo, se le hincha la tripa, le da dolor de cabeza, se siente muy cansado, pues entonces le aparecen picores, pues entonces hay que retirar de nuevo el alimento, continuar más tiempo sin tomarlo y luego, más adelante, se vuelve a probar. Entonces, hay que drenar las toxinas. Drenar las toxinas es echar fuera todos esos residuos de esos alimentos que nos hacen daño para que el cuerpo se recupere. Que esto, limpiar el cuerpo de toxina, se parece mucho a lo que se hacía antes con la comida de temporada. Si yo he comido tomate durante varios meses y de pronto los tomates ya desaparecen porque ya no se pueden cultivar donde vivo, dejo de comer tomates durante un tiempo. El cuerpo se limpia y si el tomate, si yo tengo predisposición a que el tomate me haga daño, al quedarme unos meses sin tomar tomates, esa predisposición, ese daño se minimiza y desaparece. Y cuando vuelvo a comerlo, pues no me da problema. Pues algo parecido hacemos con la dieta. Por otro lado, sabemos que Inmunocal, a través de
la estimulación de la producción de glutatión, modula el sistema inmunitario, regula, equilibra el sistema inmunitario. Por lo tanto, vamos a tener un sistema inmunitario que va a estar con menos alerta. Reduce el estado de alerta, el estado de estrés biológico inmunitario y por lo tanto se reduce la inflamación, tanto digestiva como la inflamación general. Por otro lado, tenemos que aumenta la energía celular. Sabéis que el glutatión actúa sobre las mitocondrias de la célula, favoreciendo la producción energética que se nota en el propio funcionamiento de las células, pero también a nivel de todo nuestro organismo, sintiéndonos menos cansados. Esto es muy importante porque disminuye el cansancio. En la medida en que se modula el sistema inmunitario, el sistema inmune deja de consumir tanta energía, porque cuando un sistema inmune está en alerta, está en inflamación continua, puede llegar a consumir hasta el 80% de la energía que produce nuestro cuerpo. Entonces, cuando modulamos el sistema inmunitario, la energía se reparte. No va toda al sistema inmune, sino que tenemos energías para los músculos, para el cerebro, para el corazón, para el hígado, y el cansancio va desapareciendo. Luego tenemos la acción antidegenerativa y sobre todo en los procesos autoinmunes, porque mire, cuando nosotros tenemos una alteración en la permeabilidad intestinal, se pueden colar dentro de nuestro cuerpo proteínas de los alimentos sin digerir. Y lo mismo que nosotros tenemos en el español, palabras que son exactamente iguales que en el francés o que en el italiano, a veces hay ciertos alimentos que tienen proteínas que son idénticas a algunas proteínas nuestras. Entonces, si esa proteína del cerdo, por ejemplo, entra en nuestro cuerpo sin digerir, porque hay una alteración en la permeabilidad de las membranas del aparato digestivo, entonces esa proteína se comporta como si fuera un agresor. El sistema inmune tiene que defendernos y entonces la rechaza y genera un anticuerpo de memoria. Un anticuerpo de memoria quiere decir que de aquí en adelante, cada vez que esa proteína entre, tenemos un anticuerpo que la va a destruir. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese anticuerpo está circulando a través de la sangre por todo nuestro cuerpo. Y si justo tenemos en algún órgano una proteína idéntica a esa, el anticuerpo de memoria la ataca y entonces produce una enfermedad autoinmune. Esta es una de las causas del origen de las enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoagresivas, que nuestro sistema inmunitario nos ataca. Entonces, si el anticuerpo de memoria encuentra una proteína igual a la que él rechaza, por ejemplo, del cerdo, y se encuentra esa misma proteína en el tiroides, lo ataca, lo inflama y tendremos una tiroiditis de Hashimoto. Si eso ocurre en las articulaciones, tendremos una artritis reumatoide. Si eso ocurre en la mielina del sistema nervioso, pues tendremos una esclerosis múltiple y así sucesivamente. De manera que la acción antidegenerativa y la acción antioxidante tan potente del glutatión producido por el inmunocal nos lleva a modular, a disminuir las crisis de las enfermedades autoinmunes, enfermedades de Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. Hay cada día más enfermedades autoinmunes y en parte se debe a esto. También tenemos otros suplementos. Estamos hablando de intolerancias alimentarias, por lo tanto estamos hablando de trastornos del aparato digestivo. Una de las funciones fundamentales del aparato digestivo se debe a la flora intestinal. Nosotros tenemos miles de millones de bacterias que viven con nosotros en nuestro tubo digestivo y que son totalmente necesarias. Donde más bacterias hay es en la boca y en el intestino grueso. En el estómago y en el intestino delgado no tiene que haber muchas bacterias. Cuando hay muchas bacterias, tenemos problemas. Bien,
Esas bacterias se alteran, se altera tanto su cantidad como su calidad. Cuando tenemos intolerancias alimentarias, cuando tenemos un exceso de histamina y de inflamación y cuando tenemos una alimentación que no es totalmente natural y sana. Entonces ahí tenemos un preparado, un suplemento que se llama Probiot 3, que contiene pre y probióticos. Los probióticos son las bacterias sanas, las bacterias buenas que nuestro cuerpo necesita. Y los prebióticos sería el alimento de esas bacterias. Son fibras vegetales que las bacterias necesitan para su alimentación y su reproducción y para poder cumplir con sus funciones. De manera que este suplemento fundamental para tomarlo en un momento dado del tratamiento. Digo en un momento dado porque cuando tenemos un SIBO, por ejemplo, y tenemos un exceso de bacterias, no conviene añadir más bacterias, esperar a que el SIBO mejore y luego reponemos con bacterias buenas. Por otro lado, tenemos los booster, nuestros queridos y buenísimos booster verde y booster naranja, que tiene una acción antioxidante que se suma a todos estos beneficios que nos aporta la dieta y que nos aporta nuestro inmunocal. Aporta vitaminas, aporta minerales y también favorece que tengamos más energía para todas nuestras funciones. Y por último está el omega 3, que es muy importante. Aquí me quiero detener porque el omega 3 es un alimento muy necesario para muchas funciones. Sabemos que el omega 3 y otros omegas que hay en nuestro organismo, omega 6, omega 9, omega 7, una serie de ácidos grasos que son fundamentales para el funcionamiento del cerebro, para el funcionamiento de la vista, para el corazón, para los músculos, para las arterias, para la piel. Todas las funciones del cuerpo se benefician de estos ácidos grasos insaturados. Bien, tenemos un laboratorio en Europa que a lo largo de los años ha realizado ya más de 900.000 análisis en todo el mundo. Y es muy fácil hacer estadísticas y hemos observado que el 90% de la población occidental tiene un exceso de omega 6 y un déficit de omega 3. Cuando esto ocurre, cuando tenemos mucho omega 6 y poco omega 3, entonces hay un desequilibrio y se favorecen las inflamaciones. Porque igual que el calcio, cuando está muy alto, nos hace daño, o cuando el hierro está muy alto nos hace daño, pues lo mismo ocurre con los ácidos grasos. Si tenemos un omega 6 muy alto, comparándolo con el omega 3, se favorecen las inflamaciones. Inflamaciones que no se quitan, inflamaciones crónicas, que llamamos inflamaciones crónicas silenciosas. Silenciosa quiere decir que dan pocos síntomas, que no molestan mucho, pero van minando nuestra salud y va despertando las enfermedades. Nosotros tenemos en nuestro código genético programas de enfermedades. No todas las vamos a padecer porque hace falta activar esos programas de enfermedades. Pues bien, cuando tenemos una inflamación crónica, una inflamación leve, pero mantenida en el tiempo, los programas de enfermedades se activan antes. De ahí que es muy importante subir nuestros niveles de omega 3 para equilibrar esa desproporción que tenemos. ¿Por qué tenemos esa desproporción? Porque la comida moderna es muy rica en omega 6 y muy pobre en omega 3. Omega 3 se encuentra fundamentalmente en los aceites del pescado azul, y el omega 6 se encuentra en los aceites de semillas, por ejemplo, semilla de girasol, semilla de soja, semilla de maíz, aguacate. Todos estos alimentos son muy ricos en omega 6 y son alimentos que se consumen mucho, bien directamente o bien porque forman parte de alimentos procesados que cada día invaden más nuestros hogares. Y esos alimentos procesados
tienen demasiado omega 6. De manera que este suplemento rico en omega 3 es fundamental para recuperar y mantener nuestra salud. Bien, creo que con esto que hemos hablado hemos dado unas pinceladas importantes sobre la importancia que tiene la alimentación en la salud, la importancia que tienen las intolerancias alimentarias en la génesis de enfermedades, no solamente digestivas, sino también sistémicas, y la importancia que tiene el realizar una dieta adecuada, una dieta donde quitemos aquellos alimentos que nos hacen daño y tomemos otros alimentos que son beneficiosos para la salud. Y para que eso se consiga de una manera eficaz y rápida, es muy importante ciertos suplementos que acabamos de ver. El inmunocal, fundamentalmente, porque tiene una acción sobre todas las células del cuerpo, mejorando la salud, y otros suplementos que ya conocemos, como son el booster, como son el Probio 3 o como es el omega 3. Bien, espero que la charla de hoy haya sido de su interés, que hayamos aprendido un poquito. Yo por lo menos lo he aprendido también cuando lo he preparado y quedo a su disposición para cualquier duda o cualquier consulta que me quieran realizar. Tendrán que hacerlo de manera telemática porque esto está siendo una grabación, no estamos en directo, pero quedo a su disposición para cuando ustedes lo deseen. Así que mucha suerte y hasta otra.